la secretaria dará lectura a la cuenta. Sí, se ha recibido un oficio del superintendente de pensiones mediante el cual responde a uno de la comisión y remite respuestas a consultas y requerimientos que se han ido acumulando en sesiones anteriores. Todos estos documentos que voy a leer ahora se recibieron después de la última sesión del 13 de octubre, por consiguiente, todos se mandaron ya a los correos de los diputados, pero tengo que ponerlos hoy día en la cuenta. Un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual responde a otro de la Comisión y remite requerimientos que se han ido acumulando de sesiones anteriores. Oficio del Superintendente de Pensiones, de 20 de octubre, y sus anexos que informan respecto a la presentación de don Álvaro Gallegos, realizada en la sesión del 13 de octubre. Una carta del señor José Miguel Bulnes, socio de Volcom Capital, mediante la cual señala que han seguido cada una de las sesiones de la comisión y, como era de esperarse, han podido constatar que no se presentó ningún antecedente que fundamentara las denuncias falsas hechas públicamente. Aclara que Volcom Capital ha cumplido estrictamente y con plena rigurosidad la legislación y la normativa vigente en todas sus áreas de negocios, que no solamente están orientadas a la inversión de fondos previsionales privados. Aún así, han contribuido a generar rentabilidades positivas para los fondos privados mediante una gestión que ha permitido conectarlos con prestigiosos fondos internacionales que existen en el mundo desarrollado. Una carta de la señora Marcela Vera, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, mediante la cual señala que ha investigado el sistema previsional chileno hace más de 12 años y se ha informado que la Comisión se encuentra investigando tales irregularidades, presentes en las inversiones realizadas en la AFP, por lo que envía un documento que sintetiza un trabajo de su investigación. Y una comunicación del señor Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, mediante el cual remite un informe complementario que, según señala, contiene cifras actualizadas con las últimas disponibles en relación a la presentación que él realizó el 26 de julio de 2021. Como les digo, todos esos antecedentes fueron ya remitidos a los correos de los diputados durante la semana, a medida que... ¿Ese informe lo puede mandar para leerlo o votarlo mañana con todo pasado? Sí, lo están enviando desde mi secretaría. A usted se lo van a enviar y usted se lo envía a todos los entonces, diputados. A ver, para que la gente que está en el Zoom sepa, el diputado Rodrigo González entregó un documento que contiene las conclusiones sobre una proposición de conclusiones de la comisión. Entonces me la entrega por escrito acá y me las va a mandar por correo al correo de la secretaria. Silvia, cuando tú recibas ese correo, por favor, lo reenvías inmediatamente a los diputados de la comisión. Este es el único documento que yo he recibido hasta el momento. Bien, entonces ofrezco la palabra primero sobre las reuniones que vamos a sostener. En relación con este informe, aquí hay dos posibilidades. Uno, que yo la parte sintética inicial la lea acá en esta sesión, o simplemente digamos que ustedes se la lleven y la lean en su casa tranquilamente. Son 6, 7 páginas, sí. Si lo que ustedes prefieran. Y lo segundo es que nos demos el horario y los días y fechas de funcionamiento de la comisión para que, digamos, podamos ya, una vez puesto en conocimiento de todos los antecedentes, podamos votar. Vamos a hacer solamente eso en la comisión, presidente. Yo quería que leyéramos ahora mismo eso. ¿Ya? Y una vez tenemos, lo que pasa es que para nosotros es importante porque si no, para presentar una alternativa o no presentarla. Perfecto. Saberlo. Si les parece, a los que están presentes vía telemática también. Hola, Gael. Damos lectura a este informe. Sí, o si a lo mejor tienen la copia los diputados, nos damos un minuto. Ok. ¿Y cuántas páginas digo? O sea, ¿es razonable? No, a ver, son 6 páginas las conclusiones específicas, más llegamos hasta más o menos las 55, no sé exactamente,
con anexos que el diputado señala que es parte integrante de las conclusiones, pero claro, porque son todos los datos y todos los claro, antecedentes en los cuales y todos son como los detalles considerandos, precisos. ¿verdad? Exactamente. Ya, entonces la lectura sería para hacernos una idea y de ahí generar un cronograma. No, el cronograma hagámoslo inmediatamente. Yo la proposición que hemos conversado aquí informalmente antes de que comenzara la sesión es que nos reunamos el día miércoles a las 8:30 y el jueves a las 8:30 hasta las 10, intentando sacar los acuerdos de la comisión en esos días, para no estar obligados, digamos, a tener que reunirnos posteriormente el viernes. ¿Habría acuerdo? Y eso Acuerdo. sería telemático. Telemático, sí, de acuerdo. Entonces, daríamos lectura a las conclusiones generales. ¿Ah? ¿Ya? Voy a saltarme la introducción para, digamos, ser más breve. Y en las conclusiones generales se dice lo siguiente: el objetivo principal y obvio de un buen sistema de pensiones es pagar pensiones dignas y suficientes a sus afiliados. En enero de 1981, Augusto Pinochet y la Junta Militar abolieron el seguro social vigente y crearon un nuevo sistema de pensiones dictando el Decreto Ley 3500. El Decreto Ley 3500 obligó a los trabajadores chilenos a imponer el 10% de sus remuneraciones en cuentas individuales de sociedades anónimas denominadas administradoras de fondos de pensiones. Las AFP son grandes empresas con fines de lucro cuyo principal objetivo es la rentabilidad y la seguridad de sus inversiones. El ahorro forzoso de los trabajadores que se ha acumulado después de 40 años es, de acuerdo a las cifras que han estimado todos los distintos informes que hemos recibido, alrededor de 180.000 millones de pesos. Aquí puse 181.000 millones de pesos. El balance del sistema creado es que estos fondos se han invertido principalmente en otras grandes empresas cuyos principales propietarios son 10 grandes grupos económicos, y en el anexo se señala cuáles son esos grupos, cómo están compuestos, qué empresas forman parte de esos grupos. El sistema de pensiones chileno se desvió de su objetivo principal: pagar pensiones suficientes y dignas a sus afiliados. Las instituciones públicas que el Estado creó para cumplir el objetivo de proteger e incrementar los ahorros de los trabajadores y generar buenas y suficientes pensiones fracasaron y no cumplieron diligentemente su labor. Mediante el Decreto Ley 3500 se creó en Chile un oligopolio privado con fines de lucro destinado a traspasar obligatoriamente, mes a mes, el ahorro forzoso de los afiliados a las AFPs, de las AFPs a otras empresas del sistema financiero, cuyo principal objetivo es lucrar con los fondos de los trabajadores. Ello ha generado los resultados que se resumen en los siguientes 8 puntos principales. Primero, estancamiento o disminución de las tasas de cobertura. La descentralización de la función de recaudación de las cotizaciones fue un factor importante en la reducción de las tasas de cobertura. Antes de la privatización, la recaudación de las cotizaciones se hacía normalmente mediante un esquema centralizado bajo el control de las instituciones de la seguridad social. La entrega de dicha función a las administradoras privadas de los fondos de pensiones, creando así un sistema fragmentado de recaudación de constituciones, es más caro y menos eficiente e ineficaz. Se agrega en los anexos un cuadro que señala las cifras. Segundo, las prestaciones y beneficios previsionales se deterioraron y las pensiones son exiguas para la mayoría de los asociados, agravándose las desigualdades de género y creando pensiones de miseria, especialmente para el 57,2% de las mujeres, lo que ha tenido como efecto que las bajas pensiones sean una fundamental causa, si no la principal, del gran malestar social. Las tasas de reemplazo, según la Comisión Bravo, llegaron a una mediana de 15% y solo de 3,8% para los trabajadores de bajos ingresos. Se entrega la cita correspondiente. Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años. Al igual que para las tasas de reemplazo efectivas, mientras mayor es el número de meses cotizados, mayores son las tasas de reemplazo promedio. En el primer tramo, que considera pensionados con menos de 190 meses de cotizaciones, la mediana de tasa de reemplazo es de 3,8%, mientras que para el tramo superior, con más de 400 meses de cotizaciones, la tasa de reemplazo es de un 38,9%. Tercero, los riesgos, fluctuaciones y volatilidad de los mercados financieros se trasladó a los cotizantes, quienes pagaron los costos de las pérdidas y están obligados a seguir pagando las comisiones legales, amén de las comisiones de intermediación o comisiones fantasma, las que según los datos de conjunto se elevan
a alrededor de 10.000 millones de dólares desde 1981. Hay cifras diversas sobre esto. Hay otros analistas que dicen que esas cotizaciones fantasma serían de 5.800, 5.900 millones de dólares. Los costos de administración en relación al sistema anterior han sido mayores, reduciendo por ello los beneficios. En Chile el costo de administración era 8% en la época del Seguro Social como porcentaje de las cotizaciones, según un estudio de la OIT. Y este se elevaba a 19,5%, 33% de los activos acumulados en el año 2010. Los costos fiscales del sistema son muy elevados, es el quinto punto. Los costos fiscales del sistema son muy elevados, viéndose el Estado obligado a incrementar los subsidios debido a sus bajos resultados, obligándolo a crear la pensión y el aporte previsional solidario primero, esto fue entre el año 2008, un sinfín de bonos de retiro y otros subsidios. Por ejemplo, el fisco, de acuerdo a los datos recumulados, complementa dicha suma con subsidios monetarios directos a las pensiones que pagan las AFP por un total de 54.197 millones de dólares de hoy, hasta enterar 88.827 millones de dólares pagados en pensiones por el sistema AFP desde 1981 en adelante, incluyendo las que pagaron las aseguradoras desde 1981 hasta agosto de 2021. Dichos subsidios monetarios directos consideran solamente los bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios a pensiones, AFP, y a su antecesora la garantía de pensión mínima. Aparte de todo ello, como gasto fiscal, debe considerarse el financiamiento a las Fuerzas Armadas, lo que significa que el monto mes a mes del aporte fiscal a las pensiones sea mayor que el aporte del fondo acumulado del fondo de pensiones. Todo ello se entrega con cifras en el anexo 1 de las conclusiones. Sexto punto, la gobernanza y capacidad de supervisión del Estado se ha debilitado. El interés de la regulación pública es que las administradoras de fondos actúen en interés de los afiliados y pensionados y no solo de las empresas y compañías. La evidencia es que la institucionalidad ha fracasado en este esfuerzo. La regulación se ha transformado en autorregulación, en virtud de la cual los intereses del mercado financiero, sus agentes y de los grupos económicos predominan sin contrapeso sobre el de los trabajadores y el del interés público. Por eso decimos en nuestro informe que la institucionalidad reguladora crecientemente se ha ido relandeciendo y flexibilizando en exceso, terminando autorregulada, capturada por los intereses privados. El regulado se autorregula y supera al regulador. Los conflictos de interés, el tráfico de influencia, el uso de información privilegiada en relación con estas materias y otras, la institucionalidad demuestra una creciente incapacidad de controlarlos. Se habla incluso de la puerta giratoria o de silla musical para describir el círculo vicioso de favores y concesiones entre las administradoras de fondos y el órgano supervisor, lo que equivale a que el riesgo de captura de la industria por parte del sector regulado sea cada vez mayor. Todo ello se explicita con antecedentes en el anexo 5. En nuestro caso se observa incluso la necesidad de revisar a fondo las normas en aplicación, dado que hemos diagnosticado una vulneración, una especie de fraude a la ley en la forma de interpretación de los artículos 45, 47 bis y 98 de la ley que permitió las inversiones indirectas insignificantes o no significativas en relacionados. Estamos hablando de la insignificancia de 2.000 millones de dólares, cifra entregada por la Biblioteca del Congreso en referencia a la participación de las administradoras generales de fondos beneficiadas con inversiones de las AFPs. Se entrega también la nota del estudio. Por último, los altos beneficios y utilidad excesiva por sobre cualquier otro negocio obtenidas por las AFP le ponen broche de oro al desequilibrio o asimetría estructural que existe en nuestras instituciones reguladoras entre lo privado y lo público. Todo ello está explicitado y ampliado en el anexo 4. Séptimo, factor determinante en la evaluación de los resultados es la pregunta ¿a quién beneficia el sistema o quién resultó finalmente beneficiado? Es ello lo que define la verdadera naturaleza del sistema creado. El discurso oficial y todos los esfuerzos por disfrazar el verdadero objetivo perseguido por el sistema de pensiones creado en 1981 se esfuma ante la abrumadora realidad de la concentración económica y el enriquecimiento desmesurado de los grandes conglomerados económicos derivados principalmente de las inversiones de las AFP. De todos los propósitos del decreto 3.500, este resultado es el único objetivo logrado.
el fortalecimiento del mercado de capitales, la financiarización de la economía, la hiperconcentración de la riqueza y el incremento de la desigualdad. Todo ello está respaldado con cifras irrefutables. Es el sector financiero, las administradoras de fondos y las compañías de seguros los que se benefician más de los ahorros forzados, privatizados, para la jubilación de los ciudadanos instituidos por el Decreto Ley 3500. Octavo, falta de participación de los trabajadores y deterioro del pacto social. Los últimos 2 años nos permiten señalar que gran parte de la crisis política y social de Chile está vinculada a los 40 años de abusos de la élite oligárquica vinculada a la concentración económica y del poder en Chile, de la cual el sistema de pensiones creado en 1981 es un pilar esencial. Recomendaciones finales y medidas a adoptar. Como recomendaciones finales y medidas a adoptar deben señalarse separadamente las que se refieren a cambios estructurales, normativos e institucionales y las vinculadas a responsabilidades y fiscalización. Sabemos en la parte inicial que el sistema de pensiones integrado en Chile era aberrante, injusto y abusivo porque estaba inspirado y al servicio de un modelo de sociedad neoliberal, individualista, excluyente y discriminatorio. Pero dijimos también que su inmenso poder, el inmenso poder de este sistema, la gigantesca acumulación de recursos disponibles y su decisiva influencia en la vida económica, social y cultural de la nación, habría una enorme oportunidad, o nos abre una enorme oportunidad. En base a ello, ponemos en consideración de la Comisión las siguientes medidas. Medidas estructurales, normativas e institucionales. Revisión del modelo y derogación del decreto con fuerza de ley 3500. Es la medida más profunda y estructural, también la más necesaria y radical, pues solo un cambio estructural del sistema de capitalización individual y del ahorro forzoso abre paso a diversas alternativas eficaces de cambio, las que solo podrán tener resultados efectivos en forma sistémica y eficaz si se adopta esta medida inicial. Otros temas deberán tratarse sin duda en la Convención Constitucional con la más amplia participación de todos los actores de la sociedad, pero no sería irrelevante si desde ya esta Cámara Política se pronunciara en esta dirección, ya que su reiterada expresión de voluntad de cambios en el sistema se ha evidenciado con las reformas constitucionales que hemos aprobado en esta Cámara y que han permitido aprobar ya 4 de los retiros de los fondos previsionales, el último de los cuales se encuentra todavía en tramitación. En todo caso, debe señalarse que esta medida debe aplicarse respetando y asegurando íntegramente la propiedad de los ahorros individuales acumulados de los afiliados. Debe garantizarse al menos un incremento sustantivo de las pensiones actuales a un nivel de suficiencia que las aproxime al salario mínimo. Una tasa de retorno que asegure beneficios definidos proporcionales a los años de cotización y la plena libertad de elegir a los administradores de sus pensiones por los propios cotizantes, considerando obviamente entre estas posibilidades de elección al Estado, otras asociaciones sin fines de lucro y las propias AFP para quienes quieran libremente permanecer en el actual sistema. Todo ello en el marco de los principios fundamentales de la seguridad social recomendados por la OIT. Segunda medida general, revisar y dejar sin efecto la interpretación dada a los artículos 45 bis y 47 bis en 2008-2011, en el marco de la creación del nuevo régimen de inversiones por la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia eventualmente si eso se requiriera. La aplicación de dicho régimen deberá suspenderse mientras ocurre un pronunciamiento de estos organismos en virtud de los principios de supremacía constitucional y de legalidad que obliga a que las normas reglamentarias como el régimen de inversiones, tal como fue reconocido acá por el propio superintendente de pensiones, queden sometidos a las normas legales vigentes, especialmente en materia de derecho público. Instar a la CTI, la CCR y la CMT y el Consejo de Hacienda a dictarse efectivos protocolos sobre conflictos de interés, entendiendo que debe principalmente modificarse la actual norma, en virtud de la cual son los propios involucrados quienes deben declarar sus conflictos de interés, dado que ellos son juez y parte. Ello requiere una cuidadosa revisión. Por cierto que es un cambio importante, digamos, en esta materia, una cuidadosa revisión interdisciplinar de las normativas vigentes. Ello, por supuesto, en subsidio de una posible intervención directa del Ejecutivo que lo ordene a sus servicios públicos. Cuarto, solicitar al Poder Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que, recogiendo las experiencias y reflexiones de diversas comisiones creadas, regule los conflictos de interés para que el Parlamento pueda deliberar ampliamente sobre esta materia que es de facultad exclusiva del Presidente de la República.
Segundo, medidas en relación con responsabilidades y fiscalización. Establecer que ha existido responsabilidad funcionaria al superintendente de pensiones en virtud de la ley de probidad y del principio de coordinación de los organismos públicos establecidos en la ley 18.565, respectivamente, por la inacción, omisión o falta de iniciativa respecto de las innumerables falencias de nuestra normativa de pensiones y por los graves hechos reprochables que dependían de sus facultades denunciados en este informe. Todos esos hechos específicos están y se encuentran, digamos, en cada uno de los anexos que hemos entregado a esta comisión. Segundo, establecer que existe responsabilidad funcionaria del director de impuestos internos al no haber respondido los oficios de esta comisión. Entiendo que eso fue así, secretaria, ¿no? El director de impuestos internos no respondió a los oficios que enviamos. Eso me dijo. ¿Sí? Bueno, a varios de los oficios. Bueno, entonces habría que poner, no todos los oficios, a varios de los oficios, relativos a las innumerables faltas, omisiones y falta de servicios denunciadas por el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos en sus dos presentaciones en la Comisión Investigadora 658. Solicitar al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a los propios servicios involucrados, para que en virtud de los graves hechos y denuncias que se han dado a conocer en esta Comisión 658 puedan abrir una investigación, emitir un pronunciamiento o abrir sumario en relación a los conflictos de interés, faltas administrativas o vulneración de las normas legales incurridas por los jefes de servicios, sea la Superintendencia de Pensiones, SCR, CMF y Dirección de Impuestos Internos. Representar al Ministro de Hacienda, que en virtud de su calidad de jefe de los servicios relacionados con la fiscalización del sistema de pensiones, que ordene una mayor acuciosidad y pulcritud en el cumplimiento de sus obligaciones a los servicios de su dependencia, pues se ha evidenciado en este informe la indolencia y falta de voluntad de sus subordinados en el cumplimiento de sus obligaciones de sancionar los evidentes conflictos de interés en que ocurren en dichos servicios sin que en oportunidades lleguen incluso a ser percibidos como tales. Solicitar a la Superintendencia, CCR o CTI, que en virtud de haber reconocido la necesidad de cambios en procedimientos o en la normativa de sus servicios, procedan a tomar la iniciativa de proponerlos y hacerlos efectivos. Hay la proposición de 5 medidas inmediatas que, digamos, las dejo para consideración de ustedes. Reemplazar la definición estrecha del conflicto de interés respecto del Consejo Técnico de Inversiones que establecen los artículos 102 y 113 del reglamento del Decreto Ley 3.500 por una compatible con la Ley 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de interés. Redefinición en cuanto a su composición y facultades del CTI y CCR, como también de la Superintendencia de AFPs. Derogar el artículo 18 del reglamento del Consejo Técnico de Inversiones y reemplazarlo por un texto coincidente con los criterios de la Ley 20.880 antes citada. Redefinir la integración del Consejo Técnico de Inversiones en forma de excluir del mismo a hoy día la mayoría de representantes de la AFP que lo integran. Medidas inmediatas, redefinir las facultades, atribuciones, responsabilidades y nombramiento por parte de la AFP de los directores en aquellas empresas en que tengan inversiones de las cotizaciones en acciones, bonos u otros instrumentos que impliquen más de un 5% del capital y reserva de esas empresas en las que invierten tales recursos. Y por último, una propuesta que mi proposición es que la votemos en la sala, es que la sala pueda discutir la posibilidad de un pronunciamiento para considerar la necesidad de una autocrítica pública, dado que no obstante ser la seguridad social una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, es doloroso constatar que este Parlamento y nuestras instituciones hayan dejado pasar tanto tiempo sin reaccionar más decididamente para exigir un cambio profundo y estructural de un sistema tan abusivo e injusto como el de nuestras pensiones. Existen en efecto, como lo hemos comprobado, posibilidades de transformar la realidad con iniciativas que abren las puertas tan importantes como las que hemos tomado con los 4 retiros. Y esto en tiempos de cambios tan trascendentes, una autocrítica genuina y sincera nos ayudaría para seguir adelante. Esto se pide que la sala lo vote separadamente de las conclusiones del informe. Podríamos incluirlo también en el informe si así los señoras y señores diputados lo estiman. Efectivamente, le estoy preguntando a la secretaria. Me dice que sí, hay 4 oficios que se mandaron al Servicio de Impuestos Internos y ninguno ha sido respondido. De hecho, que me acordaba, por eso, el viernes llamamos a Impuestos Internos para recordarles, pero no hasta hoy día al menos, que ya se presentaron las conclusiones, no hay respuesta.
Sí, yo me recordaba que era... Sí, como llamamos, pensé que ya las habían mandado. Bien, se ofrece la palabra, estimada diputada, estimados diputados y a los asistentes también por vía telemática. Evidentemente hay cosas que yo comparto del informe, otras que no. Y me alegro también que se haga una reflexión respecto del rol que ha jugado el Parlamento en estos años, en donde no se hizo nada por modificar un sistema que finalmente terminó fracasando. Pero sí me inquieta que hayan algunas aseveraciones, ¿cierto?, y atribución de responsabilidades a personas, ¿cierto?, que están dentro del rango de la fiscalización de las inversiones de AFP en el mercado financiero, porque de alguna manera son subjetivas, porque claramente aquí no se han cometido, quizás se han cometido algunas negligencias, puede ser, pero ya ponerle intencionalidad me parece que es un error, en el sentido de que hubieron muchos de estos casos que ya se analizaron y se estudiaron por la propia justicia y que quedaron totalmente zanjados en materia de responsabilidades penales. Entonces, ahí hay cosas que hay que revisar bien. Yo estoy dispuesto para poder revisarlo. Hay un montón de aseveraciones que yo no comparto porque son absolutamente subjetivas. Yo entiendo que lo escribió usted, presidente, en su concepto del mercado financiero y también del sistema AFP, cosas que no necesariamente yo comparto, pero sí hay muchas de las conclusiones que yo creo que son bastante valiosas y nos gustaría rescatarlas. Así que yo le voy a informar, presidente, a más tardar mañana en la mañana respecto si nosotros vamos a presentar algunas modificaciones o alguna alternativa para... A mí no me gustaría que hubieran dos informes, la verdad. En estas comisiones investigadoras es valioso cuando se llegan a algunos acuerdos en materia, sobre todo de proposiciones, porque claramente cada uno podrá tener sus opiniones, pero los datos son objetivos, por lo tanto los datos es importante que los consideremos también. Así que, presidente, mañana nosotros le vamos a informar si vamos a presentar una alternativa. Gracias. Ofrezco la palabra. Bien, si no hay palabra, yo quisiera señalar que me parece muy bien la buena disposición del diputado Sauerbaum para separar a lo mejor alguna de las aseveraciones o conclusiones e intentar llegar a un acuerdo sustantivo en virtud especialmente de la aseveración que usted dijo, digamos, de que considera que efectivamente este sistema ha fracasado. Y eso es un punto de acuerdo muy importante y es un punto de reflexión nuestra y de ver cómo se acciona para que cumplamos el deber público que tenemos, digamos, como parlamentarios, dentro de nuestras facultades o dentro de nuestra función política también, que también existe. Y entonces parecería muy interesante y no perder la esperanza de que pudiéramos llegar a un informe de conclusiones que podamos compartir. Eso sería el ideal porque le daría sin duda mayor fuerza a la proposición a la sala. Hacerle un comentario nomás, presidente. Yo soy miembro de la Comisión de Trabajo, junto con la diputada Llomas. Hemos estudiado el tema ya casi más de 3 años, pero no sin duda uno no puede dejar de abstraerse respecto de nuestro rol. Y lo resumo en la frase que la propia presidenta de la AFP dijo. Hace un tiempo la presidenta dio una declaración en un diario y dijo: yo no entiendo por qué los políticos le exigen a la AFP lo que no hicieron ellos durante 30 años. Y tiene mucha razón, porque evidentemente el sistema tiene muchas deficiencias, de las cuales el mundo político es responsable. Entonces,
Yo creo que este informe nos puede servir para hacer esa reflexión primero y hacer una serie de proposiciones que, como le digo, yo comparto varias que usted propone, en la medida que nosotros propongamos algunas modificaciones para regular mejor, ¿cierto? Para tener mejores entidades más fuertes, con menos conflictos de interés, el sistema seguramente va a funcionar de mejor manera. Así que, como le digo, yo tengo la mejor disposición en la medida que podamos llegar a un acuerdo. Sería fantástico que pudiéramos llegar con un solo informe. ¿Cómo lo va a hacer llegar? ¿Él me lo va a mandar al correo de la comisión? Sí. La secretaria le va a enviar a usted, secretaria, el informe para que lo distribuya a todos. No, esto sí, Eso. pero el informe que están señalando que a lo mejor, o sea, las conclusiones que están señalando que a lo mejor presentan, me las mandarían al correo institucional de la comisión, ¿ya? Y ahí, entonces eso yo después inmediatamente lo distribuyo al resto de los diputados, ¿verdad? Lo hacemos así. Perfecto. Acordado, entonces, sí, ¿verdad? Ya. Diputada Yeomans. Presidente, sí, solo quiero consultar sobre, nuevamente a lo mejor los plazos, pero es como para entender bien, porque se van a presentar entonces esas propuestas por parte del diputado el día de mañana. Sí. Ya, el día de mañana, y así lo podríamos votar entonces el miércoles en la mañana. O sea, que yo creo que con una sesión perfectamente podemos dar para terminar la votación. Gracias, diputada. Le pedimos el esfuerzo al diputado. Por eso me interesa, Me interesa a mí revisarlo bien, por eso lo voy a leer bien. Y como le digo, sí, la idea es poder a lo mejor agregar o proponer quitar algunos términos que a nosotros nos parecen excesivos, pero la idea es pudiéramos llegar con un solo informe, y por eso me interesa leerlo bien, leer los anexos que se adjuntaron, y de esa manera poder hacer algunas sugerencias. No, gracias. Bueno, los anexos, diputado, son absolutamente esenciales, son parte del informe, porque contienen, digamos, los datos concretos y las situaciones específicas. Cuando nos referimos a conflictos de interés, se ven 3 casos de manifiestos de conflictos de interés, donde están los datos que hemos conversado, analizado, que han aparecido en las denuncias a la opinión pública. Las situaciones, digamos, de captura de las instituciones también están definidas, es decir, descritas como hechos, mucho más específicamente en esos anexos. Así que yo les pido que los consideren dentro de la conversación, porque cada una de las afirmaciones que se hacen en esta digamos, análisis general están respaldadas por hechos. Bien, si no hay más intervenciones, les agradezco mucho la presencia y doy por concluida esta sesión, habiéndose cumplido su objetivo. Quedamos convocados para el miércoles a las 8:30, para el jueves a las 8:30. Gracias.